continuar con esta tercera clase de la materia de matemáticas para el examen Exacer-Colbach con la guía 2022. Vamos a recordar que seguimos en el tema de nociones básicas y estamos en el subtema de razones y proporciones, y aquí vamos a ver lo que es la famosa regla de 3. Entonces, para comenzar, vamos a ver primero qué es una razón. Y una razón dice que es el cociente o división, es lo mismo, de dos cantidades que se comparan entre sí. Entonces podemos ver aquí en el diagrama, en la imagen que tenemos dice A sobre B, A entre B. Entonces ahí tenemos dos cantidades y es una división. Esto es una razón. Y dice aquí que se comparan entre sí. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una florecita. Y esta flor va a tener 4 pétalos. Ahí tiene 4 pétalos esta flor. Y también va a tener un tallo. Este largo es un tallo. Entonces podemos dividir esta flor en sus partes. Podemos decir que tiene pétalos y que tiene tallo. Entonces, ¿cuántos pétalos tiene esta flor? Pues tiene 4. ¿Y cuántos tallos tiene esta flor? Tiene 1. Y de aquí nosotros podemos sacar una razón que va a quedar de esta forma. 4 sobre 1. ¿Por qué? Porque tiene 4 pétalos y un tallo. Entonces ya cubrimos las necesidades que dice que es el cociente o la división de dos cantidades. 4 entre 1. Pero aquí dice que se comparan entre sí. ¿Y por qué se comparan? Bueno, porque cuando hagamos una razón vamos a comparar dos cosas. En este caso, esta razón se leería así. Por cada 4 pétalos hay un tallo. Esto es lo que quiere decir esta razón. Que por cada 4 pétalos hay un tallo. Y aquí ya estamos comparando. Ya estamos haciendo una comparación entre dos cantidades. Pero vamos a ver rápido otro ejemplo. Supongamos que estamos en un salón de clases. Y en este salón va a haber niños. Y también va a haber niñas. Entonces digamos que en este salón la cantidad de niños es igual a 5. Y la cantidad de niñas es igual a 10. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues igual podemos hacer una razón que quedaría 5 sobre 10. ¿Y cómo se leería esta razón? Pues esto significa que por cada 5 niños hay 10 niñas. ¿Vale? Entonces esto sería a grandes rasgos lo que es una razón. Esto es el cociente de dos cantidades que se comparan entre sí. Y este es como su fórmula general, es un diagrama general. Espero que haya quedado claro. Ahora que sabemos que es una razón, vamos a ver qué es una proporción. Y dice, una proporción es la igualdad de dos razones. Entonces dice que es la igualdad de dos razones. Y aquí podemos verlo, por ejemplo. Voy a poner una flechita y ese va a indicar una razón. Se dan cuenta que dice A entre B es una razón. Aquí en la otra flechita hay un signo de igual. Y eso quiere decir que es una igualdad. Y en esta tercera flechita estoy indicando que hay otra razón. Entonces se cumple, miren, una igualdad de dos razones. Entonces,
esto de aquí es una proporción, una igualdad de dos razones. Y aquí dicen extremos y medios. Vamos a ver rápido qué es eso. Lo voy a pintar aquí al lado otra vez. A entre B es igual a C entre D. Recuerden que las letras pueden ser cualquier número. Entonces, cuando yo pongo la letra A, puede ser cualquier número. Por eso estoy poniendo letras, porque no son números específicos, pueden ser cualquier números. Entonces quiero que se den cuenta que la primera letra que yo dibujé fue la letra A. Y la última letra que yo dibujé fue la letra D. Estas dos letras que se cruzan así se van a llamar extremos. Y lo que queda en medio, que sería la B y la C, se van a llamar medios. Entonces es importante que sepan cuáles son los extremos y cuáles son los medios en una proporción. Por ejemplo, vamos a unos ejercicios. Si yo pongo aquí ya una proporción ya con números, por ejemplo, voy a poner un medio es igual a 3 sextos. Entonces vamos a identificar cuáles son los extremos. Entonces sería la A y la D son extremos y aquí sería 1 y 6. Entonces los extremos son 1 y 6. Y la B y la C son medios. Los medios aquí serían el 2 y el 3. Vamos a hacer un último ejercicio de esto. Si aquí yo pongo 1 sobre 10 es igual a 2 sobre 20. Entonces ustedes solitos vayan como pensando cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Entonces ya más o menos sabemos, ¿verdad? Que estos que se cruzan así son los extremos. Y serían 1 y 20. Y estos que se cruzan aquí serían los medios. Que sería el 10 y el 2. Entonces, esto de aquí, esto es una proporción, es la igualdad de dos razones. Y es importante que sepamos cuáles son sus partes, que son los extremos, que sería la A y la D, los extremos y los medios, que son la B y la C. Espero que haya quedado claro. Ahorita vamos a ver un poco de teoría acerca de qué es la regla de 3 directa e inversa y vamos a ver cuándo utilizarlas. Pero antes de ver esta teoría, quiero que veamos algunos diagramas. Entonces aquí nos dicen proporción directa o regla de 3 directa. Una proporción directa o una regla de 3 directa es lo mismo. Entonces, siempre que tengan un ejercicio con una regla de 3 directa, van a tener una proporción. Si se dan cuenta, en el cuadrito azul hay una proporción que dice 1 sobre 2 es igual a 5 sobre x. X va a ser un término que no conozcamos, va a ser el término que vamos a tener que buscar. Y abajo en el cuadro amarillo igual es una proporción y va a ser una regla de 3 directa. Cuando ven un esquema así es que es una regla de 3 directa. En el de abajo, en el cuadro amarillo, dice 2 sobre x es igual a 4 sobre 10. Y recuerden, x va a ser el número que vamos a tener que buscar. ¿Y cómo vamos a resolver estos? Bueno, por esto es importante que sepan cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Entonces, para resolver este tipo de problemas, vamos a hacerlo por pasos. Por ejemplo, el paso número 1 es identificar si los medios o extremos están completos.
Entonces vamos al cuadrito azul para identificarlo. Si se dan cuenta, el 1 y la X son los extremos. Ahí nos damos cuenta que los extremos no están completos. ¿Por qué? Porque tenemos uno que es el número 1, pero el otro tenemos la cantidad de X. Cuando es X es que no sabemos cuál es. Entonces vamos a decir que aquí los extremos no están completos. Sin embargo, si vemos el número 2 y el 5, estos son los medios. Y nos damos cuenta que están completos. ¿Por qué? Porque los dos son números que conocemos. Ya vimos que son 2 y 5. Entonces tenemos que identificar cuáles son los que están completos. Si los medios o los extremos. Aquí ya nos dimos cuenta que los que están completos son los medios. Entonces, bueno, ya identificamos aquí que los medios son los completos. El paso número 2 va a ser multiplicar los medios o extremos que están completos. Por ejemplo, aquí dice los medios o extremos. En este caso en particular ya vimos que los que están completos son los medios, porque tienen dos números que sabemos cuáles son. Entonces los vamos a multiplicar. Entonces sería aquí como vamos a cruzar. Vamos a multiplicar 2 por 5 y esto nos va a dar igual a 10. Uy, que fue 10. Lo voy a tachar y lo voy a poner aquí arriba. Nos va a dar igual a 10. Entonces ya multiplicamos aquí los medios porque son los que están completos. Y el paso 3 va a ser dividir el resultado entre el número que sobra. Entonces ya multiplicamos 2 por 5 y nos dio 10. Y dice que lo vamos a dividir entre el número que sobra. ¿Y qué número es el que sobra? Pues aquí nada más me sobra 1 porque el otro es X. El otro no es un número, es una letra. Entonces 10 entre 1. ¿Cuánto es 10 entre 1? Es igual a 10. Y bueno, aquí ya cuando dividí, aquí me dio otra vez igual a 10. Este va a ser el resultado de X. Y va a ser nuestra respuesta al problema. Si se dan cuenta, está muy fácil, por eso se llama regla de 3, porque hacemos como 3 pasos. Vamos a hacer otro ejercicio abajo. Entonces, ya tengo los pasos anotados aquí arriba. Ya no los voy a anotar. Entonces dice, paso número 1, identificar si los medios o los extremos están completos. Y vamos a ver, aquí tenemos un extremo y aquí tenemos otro extremo. Si se dan cuenta, ahora los extremos son los que están completos porque hay dos números. Por ejemplo, aquí tenemos un medio y es un número, pero aquí tenemos otro medio y es una letra, es el que vamos a buscar. Entonces ya identificamos que los extremos son los que están completos. Perfecto. Paso número 2 dice multiplicar los medios o extremos que están completos. Ya vimos que en este caso muy particular, los que están completos son los extremos, que es 2 y 10. Entonces lo que vamos a hacer es así como cruzadito, lo vamos a multiplicar. 2 por 10 es igual a 20. Ya multiplicamos los extremos que están completos. Y el último paso nos dice que este resultado lo vamos a dividir entre el número que sobra. ¿Qué número me sobra? Pues el 4. ¿Por qué? Porque el otro es una X, no podemos dividir entre X. Bueno, en este caso. Entonces vamos a hacer 20 entre 4 me va a dar igual a 5. Y esta es la respuesta. X, o sea, el número que nos falta que desconocemos, aquí va a valer 5. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Por ejemplo, en el problema de arriba, X vale 10. En este problema de aquí, X vale 5. Y así es como vamos a hacer una regla de 3 directa. Ahorita vamos a ver en qué ocasiones vamos a usar una regla de 3 directa. Pero siempre que vean así una proporción donde hay una X, es una regla de 3 directa. Recuérdenlo. Y ahora vamos a ver una proporción inversa o una regla de 3 inversa. Si se dan cuenta, aquí cambian las cosas. Por ejemplo, aquí dice
Váyanse al cuadrito amarillo y dice 2 entre x es igual a 4 entre 10. Y esto es una proporción directa o regla de 3 directa. Aquí dice que es una proporción inversa o regla de 3 inversa. Y vean que la forma en la que va a estar acomodada, por ejemplo, que hay un ejemplo en el cuadrito azul. Dice 2 por 10 es igual a 5 por x. ¿Se dieron cuenta que en el otro estaban como dividiendo y aquí están multiplicando? Pues cuando vean esta formulita va a ser una regla de 3 inversa o una proporción inversa. Y abajo también vean, dice 4 por x es igual a 5 por 8. Cuando vean la igualdad, pero entre dos multiplicaciones, va a ser una regla de 3 inversa. Y ahora, ¿cómo vamos a solucionarlo? Bueno, vamos a hacerlo igual por pasos. Sería paso 1. Vamos a resolver las multiplicaciones. Resolver multiplicaciones. Listo. Entonces vamos a hacer el primero. En el primero nos muestra lo voy a cambiar de color para que se vea dentro del cuadrito. Están habiendo dos multiplicaciones que dice 2 por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? Bueno, 2 por 10 es igual a 20. Esto sería igual a 5 por x. Aquí ya no se le puede hacer nada porque pues no podemos multiplicar 5 por x, se quedaría así. Lo que podemos hacer es quitar el paréntesis. Por ejemplo, nos podría quedar así. Es igual a 5x, que es lo mismo de arriba. Cuando vean, no sé, aquí un 5 entre un paréntesis y una x entre un paréntesis, quiere decir que están multiplicando. Pero si ven a un número que está pegado a una letra, aunque no tengan paréntesis, quiere decir que es una multiplicación. Entonces aquí ya resolvimos la multiplicación. El paso número 2 sería despejar x. ¿Y cómo la vamos a despejar? Si se dan cuenta, en esta parte de aquí tenemos 5x y queremos despejar a x. Eso quiere decir que tenemos que dejar a x solita. Entonces lo que tenemos que hacer es mover al 5 del otro lado. Y algo bien importante, cuando tenemos un número de un lado y lo queremos pasar al otro lado, va a pasar con su operación contraria. Por ejemplo, aquí 5, ¿qué está haciendo? Estás multiplicando. Está multiplicando a x. Entonces, si yo lo quiero pasar aquí, si estaba aquí multiplicando, aquí va a pasar dividiendo. Así. Entonces nuestra operación final quedaría así. 20 sobre 5 es igual a x. ¿Por qué? Porque despejamos a x. 5 estaba multiplicando y lo queríamos pasar del otro lado del signo de igual. Va a pasar dividiendo. Siempre pasa con su operación contraria. Entonces ya despejamos x. El paso 3 sería hacer la operación. Entonces nos quedó una operación que estamos aquí. Nos quedó una operación que dice que 20 entre 5 es igual a 4. Y hacemos rápido la operación. 20 entre 5 es igual a 4. 4 es igual a x. Entonces este sería el resultado. 4. X vale 4. Así es como vamos a hacer todas las operaciones de este tipo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. El de abajo. Toda esta operación de aquí la voy a pasar para acá para que se quede más claro. Entonces la operación es la siguiente. Dice, tengo 4 por x es igual a 5 por 8. Entonces dice, paso número 1, resolver la multiplicación. Dijimos que aquí podemos quitar los paréntesis porque si multiplicas un número por una letra, pueden tener paréntesis o no. Por ejemplo, si yo pongo 4x, quiere decir lo mismo, que 4 está multiplicando x y no hay problema. Es igual, 5 por 8, ¿cuánto es? Es 40. Entonces aquí ya resolvimos la multiplicación, que es el paso número 1. Paso número 2, despejar x.
Entonces, si se dan cuenta, lo que queremos hacer es dejar x solita. Aquí tenemos a la x, pero la tenemos con un 4. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el 4 de este lado. Pero ¿qué dijimos? Si aquí está multiplicando, ¿aquí cómo va a pasar? Pues va a pasar dividiendo. Y lo ponemos aquí y ya de aquí lo borramos. Porque se pasó de aquí, lo pasamos acá. Pero estaba multiplicando y lo pasamos dividiendo. Entonces nuestra operación por último nos quedaría x es igual a 40 entre 4. Y ya despejamos x, que despejar x básicamente es dejarla solita. Y por último dice hacer la operación. Entonces dice que x es igual a 40 entre 4. 40 entre 4 es igual a 10. Entonces x es igual a 10. Y este sería el resultado. Entonces, acuérdense mucho, chicos. Cuando ustedes hagan una proporción inversa, va a quedar como este tipo. Va a ser la igualdad de dos multiplicaciones. Y si hacen una proporción directa, van a quedar como estos. Va a ser la igualdad de dos divisiones. ¿Vale? Entonces ahora sí vamos a ver qué es una proporción directa o regla de 3 directa. Dice, una proporción es directa si al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces vamos a ver un ejemplo de ejercicio. Dice, se compran 5 panes con 15 pesos. ¿Cuántos panes se compran con 45 pesos? Entonces vamos a ver si esta la vamos a hacer es directa o inversa. Dice que para que sea directa, si al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra también disminuye o aumenta. Aquí tenemos dos cantidades. Tenemos la cantidad de panes y la cantidad de dinero. Son dos cantidades diferentes. Ahora vamos a ver si es cierto. Si yo aumento el número de panes, pues voy a pagar más, ¿no? Entonces si aumento una cantidad, la otra aumenta. Por lo contrario, si yo disminuyo el número de panes, o sea, si compro menos panes, voy a pagar igual menos dinero. Entonces se dan cuenta que dice que si al aumentar o disminuir una de las cantidades, la otra también aumenta o disminuye. Entonces esto quiere decir que es una proporción directa o una regla de 3 directa. Ya vimos más o menos cómo se hacían los procedimientos de una de regla de 3 directa. Aquí lo que tenemos que hacer es construir nosotros la fórmula. Entonces, dice que por cada 5 panes pagamos 15 pesos. Esto lo podemos hacer. Una razón, miren. 5 sobre 15. Donde arriba son los panes y abajo es el dinero. ¿Se acuerdan cómo se leía? Por cada 5 panes se van a pagar 15 pesos. Vale. Entonces aquí lo voy a volver a poner. 5 sobre 15. Y esto lo vamos a hacer una proporción. Entonces acuérdense que en la parte de arriba van los panes. Entonces de este lado, en la parte de arriba, igual van a ir los panes. Y la pregunta dice cuántos panes se compran con 45 pesos. Entonces, como tal, se dan cuenta que yo no tengo la cantidad de panes que se van a comprar con 45 pesos. Así que esos sería la X. Y dice 45 pesos, entonces ese es el dinero que sí tengo. Entonces hay que saber acomodar todas estas ideas para poder hacer esta proporción que ya sabemos cómo se van a resolver. Entonces se dan cuenta, arriba van los panes. Al principio son 5 y del otro lado pues no sabemos cuántos son. Abajo va el dinero. Por 5 panes me cobran 15 pesos. Y en la otra dice por X cantidad de panes me cobran 45 pesos. Entonces esta ya es una operación que ya podemos resolver nosotros. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso? Exacto, tenemos que buscar cuáles son los medios u extremos completos. Entonces 5 es un extremo y 45 es un extremo. Y 15 es un medio y X es otro medio. Entonces los que están completos son los extremos. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a multiplicar. Quedaría aquí 5 por
45. Esto sería igual a 225. Y de este resultado, ¿cuál era el siguiente paso? Pues que vamos a dividirlo entre la cantidad que me sobra. La cantidad que me sobra es 15. Entre 225 entre 15. Y esto me va a dar igual a 15. Me da otra vez 15. Entonces, 15 es el resultado de x. O sea, x es igual a 15. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuántos panes se compran con 45 pesos? Ya sacamos x y la respuesta sería, con 45 pesos se compran 15 panes. Respuesta, con 45 pesos se compran 15 panes. Y así de fácil es la regla de 3 directa. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, en un colegio por cada 20 niños se asignan 3 tutores. Si en el presente ciclo escolar llegaron 80 niños, ¿cuántos tutores tendrán? Entonces vamos a ver si esta es una regla de 3 directa. Dice que por cada 20 niños se asignan 3 tutores. Entonces, si yo aumento el número de niños, van a haber más tutores. Si yo disminuyo el número de niños, van a haber menos tutores. Entonces, pues ya vimos que sí, es una regla de 3 directa y entonces va a quedar como una proporción. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos los niños y aquí tenemos los tutores. Siempre nos vamos a ir primero con las cantidades que sí tenemos. Por ejemplo, aquí me dice, el primer dato son que tengo 20 niños. Entonces aquí en la parte de arriba donde dice niños, le pongo 20. Y a cada 20 niños se le asignan 3 tutores. 20 sobre 3. ¿Y cómo se lee esto? Por cada 20 niños hay 3 tutores. Y lo vamos a hacer una proporción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualándolo. Y después dice, si en el presente ciclo escolar se llegaron 80 niños, entonces en la parte de arriba que son los niños ponemos 80 niños. ¿Cuántos tutores tendrán? Entonces no sabemos cuántos tutores van a haber, entonces ponemos la X. Entonces otra vez vamos a hacer una regla de 3 directa. Entonces recuerden el primer paso, identificar cuáles son los medios u extremos completos. Aquí 20 es un extremo y X es un extremo. Entonces no están completos porque uno es un número y otro es una letra. Medios, 3 es un medio y 80 es un medio. Entonces ya identificamos que 80 y 3 son los medios y están completos. ¿Cuál es el segundo paso? Pues ya que están completos, ya sean medios o extremos, los vamos a multiplicar. En este caso son los medios los que están completos. Entonces multiplicamos 3 por 8. Aquí le voy a poner un asterisco de multiplicación. Entonces 3 por 80 es igual a 240. Este es el resultado de la multiplicación. ¿Y se acuerdan después qué íbamos a hacer? Pues esto lo íbamos a dividir por el número que nos sobraba. Entonces me sobra 20 y me sobra X. Lo voy a dividir entre 20 porque es un número. Es el número que me sobra. Entonces 240 lo voy a dividir entre 20. Y esto me va a dar igual a 12. Entonces 12 es el resultado de X. Aquí lo voy a poner X es igual a 12. Y es el resultado del problema. Aquí nos preguntan, ¿cuántos tutores se tendrán si llegaron 80 niños? Entonces la respuesta sería, por cada 80 niños habrá 12 tutores. Y de hecho aquí quedó la proporción, miren, aquí estuvo 80 arriba y 12 abajo. Por cada 80 niños hay 12 tutores. Y así de fácil es una regla de 3 directa o una proporción directa. Ahora vamos a ver lo que es una proporción inversa, pero quiero que se acuerden cómo iba a quedar la proporción inversa. Iba a quedar en forma de igualdad de multiplicaciones, ¿recuerdan? Y dice, una proporción es inversa o una regla de 3 es inversa
Cuando al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción y viceversa. ¿Se acuerdan que la otra decía que si aumentaba una cantidad, la otra también aumentaba? Y si la otra disminuía, la otra también disminuía. Aquí es al revés. Si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice, un automóvil viaja a una razón de 60 km por hora y tarda 3 horas en llegar de una ciudad a otra. Entonces aquí ya estamos viendo que hay dos cantidades. Por un lado tenemos la velocidad, que aquí primero me dice que son 60 km por hora. Nada más voy a poner los números. Y el otro es el tiempo que tarda en llegar. El tiempo. Que aquí me dice que son 3. Me dice que, ¿y esto cómo se leería? Aquí ya es una proporción. Pero ¿cómo se leería esto? Por cada 60 kilómetros por hora se tardan 3 horas en llegar de una ciudad a otra. ¿Vale? Entonces dice, ¿a qué velocidad debe regresar para cubrir dicha distancia en 2 horas? Entonces aquí ponemos el signo de igual y ponemos el tiempo que nos da. Y arriba lo que nos está pidiendo es la velocidad, pero no la tenemos, es igual a x. Entonces vamos a ver la lógica. Si con una velocidad de 60 km por hora me tardo 3 horas en llegar, si yo quiero llegar en 2 horas, o sea en menos tiempo, pues va a aumentar la velocidad. O sea, si aumento la velocidad, disminuye el tiempo. Entonces se dan cuenta que aquí es contrario. Entonces por esto sería una regla de 3 inversa. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues acuérdense que esta no va a tener esta forma. Hay que convertirla a la otra forma, que es de multiplicación. Entonces, la primera razón, que es 60 sobre 3, la vamos a convertir en una multiplicación, que sería 60 por 3. Y la vamos a igualar. La otra es x sobre 2. La podemos poner como 2x. Ya la convertimos. Recuerdan que la vamos a convertir a esta forma. En lugar de división la vamos a pasar a multiplicación cuando sea una regla de 3 inversa. Y ahora, ¿el primer paso cuál era? Exacto, hacer las operaciones. 60 por 3 es igual a 180 y esto sería igual a 2x. Y el siguiente paso ¿cuál era? Despejar x. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Dejándola solita. Por ejemplo, aquí tenemos un 2 y la vamos a pasar del otro lado para que la x quede solita. O sea, esta la vamos a pasar para acá. Pero como aquí está multiplicando, va a pasar con su operación contraria, que sería dividiendo, y quedaría 180 sobre 2 es igual a x. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación. 180 sobre 2 es igual a 90. 90 es igual a x. Entonces, la respuesta de este problema sería 90. Entonces dice, ¿a qué velocidad debe regresar para cubrir dicha distancia en 2 horas? Y la respuesta sería, debe regresar a 90 kilómetros por hora para regresar en 2 horas. Entonces, ¿se dan cuenta de cómo es la regla de 3 inversa? Cuando una cantidad aumenta, la otra tiene que disminuir. Por ejemplo, si aquí la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Y si el tiempo aumenta, la velocidad disminuye. Vamos a hacer otro ejercicio que dice, en el Gran Hotel del Mar durante el invierno hay 3 jardineros. Aquí ya tenemos nuestra primer cantidad, que son los jardineros. Y tenemos 3. Entre todos riegan y cuidan todos los jardines del hotel en 6 horas. Nuestra otra cantidad va a ser el tiempo. Y dice que son 6 horas. Dice, si durante el verano hay 3 jardineros de más, o sea, tenemos 3 y tenemos 3 jardineros de más, la siguiente cantidad sería 6, porque 3 más 3, 6. 6 jardineros.
¿En cuánto tiempo regarán y cuidarán los jardines del hotel entre todos? Aquí nos está preguntando por el tiempo, no lo conocemos. Entonces, hay que ver que esta es una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque si aumentamos el número de jardineros, va a disminuir el tiempo. Y si aumentamos el tiempo, van a disminuir los jardineros. Entonces, por eso es una regla de 3 inversa. Recuerden, si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Pues lo primero va a ser pasar la multiplicación. Por ejemplo, esta primera razón que dice 3 entre 6, lo vamos a pasar como 3 por 6. Y lo vamos a igualar a 6 por x y quedaría 6x. Acuérdense que si están juntas, una letra y un número quiere decir que se están multiplicando. El siguiente paso dijimos que van a hacer las operaciones. 6 por 3, 18. Y esto es igual a 6x. Ya que hicimos esto, decimos que vamos a despejar x. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a pasar este 6 de este lado. Nada más que si está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo. Y quedaría así. 18 entre 6 es igual a x. Y ahora hacemos la operación. 18 entre 6 es igual a 3. Entonces, x es igual a 3. Entonces dice, ¿en cuánto tiempo regarán y cuidarán los jardines del hotel entre todos? Pues la respuesta sería, con 6 jardineros regarán todo en x vale 3 horas. Aquí me está preguntando cuánto tiempo. 3 horas. Entonces, así de fácil igual son las reglas de 3 inversas. Y pues bueno, ya vamos con unas preguntas que vienen en su guía para ver si nos sirvió lo que utilizamos hoy. Dice, en una fábrica de calzados, 3 empleados. Aquí ya tenemos una cantidad. Los empleados son 3. Elaboran 500 pares de zapatos en 4 horas. Aquí tenemos la otra cantidad que es el tiempo. ¿En cuántas horas realizarán la misma tarea para 5 empleados? Entonces aquí lo igualamos y tenemos que dicen que con 5 empleados en cuánto tiempo va a ser. No tenemos el tiempo, entonces sería una x. Ahora vamos a identificar si esto va a ser una regla de 3 directa o inversa. Entonces dice que con 3 empleados se hacen 4 horas. Si yo aumento el número de empleados, entonces pues van a ser menos horas, ¿no? Porque si hay más gente se hace menos tiempo. Entonces si dan cuenta, si aumenta el número de empleados, disminuye el tiempo. Entonces sería directa o inversa. Pues sería inversa. ¿Y por qué? Porque si una cantidad aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Entonces vamos a resolver esto rápido. Dijimos que cuando son inversas lo vamos a convertir a una igualdad pero de multiplicaciones. Por ejemplo, esta primera razón quedaría 3 por 4 es igual, y aquí quedaría como 5 por x. Ya quedó así. Ahora lo que hacemos es la multiplicación. 3 por 4 es igual a 12 y esto sería igual a 5x. El siguiente paso es despejar a x, que sería quitar este 5, pasarlo para acá. Nada más que si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces quedaría 12 entre 5 es igual a x. Y por último hacemos la operación. La voy a hacer con mi calculadora, que dice 12 entre 5 es igual a 2.4. X es igual a 2.4. Entonces podemos decir, aquí nos pregunta cuántas horas lo realizarán con 5 empleados. Entonces la respuesta es, tardarán 2.4 horas. Y aquí tenemos que es el inciso A. Entonces es bien importante que aprendan a distinguir cuándo usar una regla de 3 directa y cuándo usar una regla de 3 inversa.
Si no lo entendieron a la primera, les recomiendo que vuelvan a ver el video. Realmente son temas muy fáciles y esto ya viene en parte de su guía. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.